Y quería empezar, bueno, empezamos con el guioncillo, es básicamente el mismo que la semana que el que pudimos ayer. Lo único que vamos a hacer es, vamos a ver el problema de Apolonio y cómo tratarlo un poquillo. Entraré muy rápidamente a hablar de cuál es el concepto que hay detrás de la generalización y cómo podríamos atacar un problema de ese estilo. Y sobre todo voy a hablar del esquema de resolución de problemas de métrica, y es qué pasos tengo que dar para asegurarme de que soy capaz de hacer una resolución de cualquier problema de métrica que me pongan por delante. Antes de ello, quería deciros que tenéis colgado ya en el canal el PDF de recursos de métrica, el equivalente al que hice de proyectiva, en el que tenéis pues enlaces a cada uno de los problemas posibles. Por ejemplo, aquí tenemos todos los problemas de pertenencia a un haz, el GeoGebra donde viene y la clase que hemos dado este año, y en algunas ocasiones tenéis también, como todos estos problemas ya los conté en tutorías de repaso el año pasado, pues los tenéis en otros vídeos también, que algunos de ellos, pues es en vez de verlo en pizarra, que quizás se vea un poco peor, pues lo tenéis aquí hecho en mi pizarra de casa, que también se ve, y también pues tenéis aquí todos los ejercicios. Este recurso lo iré modificando conforme vaya añadiendo ejercicios que vaya haciendo en la clase de hoy, mañana, o tutorías que me pidáis. Y, o sea que no merece la pena que os lo bajéis, pero sí que lo podéis mirar porque irá cambiando con el tiempo. Hablando de lo cual, hablando de tutorías, os sugiero, os pido, os suplico que empecéis a hacer uso de las tutorías, que no las estáis usando demasiado. Tenéis un compañero que está viniendo a tutorías 1 hora a la semana y yo creo que le está cundiendo bastante. Pues el resto de vosotros, creo que ha habido otra persona que me ha pedido otra tutoría que fueron 5 minutos y ya está. Hacer uso de los recursos que tenéis disponibles. Bueno, dicho eso, empezamos con la clase de hoy y hablando del problema de Apolonio, uno de los conceptos que quiero que tengáis claros es la idea de la equivalencia de problemas. Lo último que estábamos hablando, cuando estábamos hablando de hacer soluciones dobles, es que lo que hacemos es hacer una conversión de condiciones. Si yo tengo esta circunferencia de aquí y tengo esta otra circunferencia de acá, ¿vale? Yo tengo dos circunferencias y tengo, por ejemplo, una condición de tangencia para C sub 1 y tangencia para C sub 2, tengo una condición de isogonalidad, tengo la misma condición angular para ambas circunferencias. Entonces yo lo que puedo decir es que la solución, o sea, la inversión que hace que el inverso de C sub 1 sea C sub 2 y viceversa, es decir, esto es C sub 2' y esto es C sub 1', si yo hago esa inversión, las circunferencias que yo estoy buscando serán dobles en dicha inversión. Pues lo determino muy rápidamente, me vengo acá, voy a determinar el centro de homotecia positivo. Tengo aquí este H+, que es el centro de inversión positivo, ¿vale? Yo tengo aquí este centro de inversión positivo y en este caso, como conozco aquí dos puntos dobles, pues tengo la circunferencia fundamental de la inversión, es razonablemente inmediata, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es convertir. Nosotros tenemos aquí tres condiciones, que es tangente a C sub 1, tangente a C sub 2, más una tercera condición que yo no sé, o sea, que todavía no he determinado, pues podrá ser otra tangencia, podrá ser una ortogonalidad, un punto de paso, lo que sea. Y lo que digo es, estas condiciones son exactamente iguales a me quedo con una de las tangencias, sigo diciendo que esto es tangente a C sub 1, pero eso lo convierto en ortogonal a la circunferencia fundamental. De tal manera que si la otra condición que me estaban dando a mí, por ejemplo, es que tenía que ser ortogonal a esta circunferencia, ¿vale? Yo tenía que ser, mi tercera condición aquí era ortogonal a C sub 3, ¿vale? Pues ahora tengo ortogonal a C sub F, ortogonal a C sub 3. Estas dos condiciones son equivalentes a una pertenencia a un haz, ¿vale? Con lo cual esto lo he convertido ahora en una pertenencia a un haz más una tangencia, lo cual es un problema fundamental de tangencias, que se llama así porque es realmente fundamental. Tenéis que saber hacerlo sin ningún problema.
En este caso yo me he colocado ahí la C sub 3 que sea tangente a la C sub F, porque así mi vida es más sencilla. ¿Y qué es lo que me resulta aquí? Pues esto me resulta aquí que yo tengo tiene que ser ortogonal a estas dos circunferencias, por lo tanto, este será el eje radical de mi solución, esta será la recta base de mi solución, y lo que yo tengo ahí es un haz parabólico, con lo cual pues la solución del haz parabólico es trivialota, simplemente queda resolver este problema fundamental de tangencias. Si esta tercera condición fuera un punto de paso, pues calculaba su inverso y tenía un haz elíptico. Si es otra tangencia más, es el problema de Apolonio y vamos a ver que tenemos que hacer esto 2 veces. Pero es un concepto sencillote, y aquí insisto, estamos basándonos en el hecho de que aquí tengo es una A igual a A' y por lo tanto conozco esta potencia de inversión, porque la potencia de inversión al cuadrado es igual a I más A al cuadrado, porque A es igual a A'. ¿Vale? Yo tenía directamente ahí la potencia de inversión. Entonces, esta herramienta me permite resolver cuando yo tengo isogonalidad. Y lo que hago es convertir condiciones. La cuestión es que todas las circunferencias que sean tangentes a C1 y tangentes a C2 van a ser ortogonales a la fundamental. Con lo cual, de esas 3 condiciones, si yo cojo 2 cualesquiera, la tercera se cumple siempre. Y lo que hago es sustituir condiciones por otras que me sean más cómodas. Vale. Decíamos también pues que tenemos otras maneras de simplificar nuestro problema, otros elementos en los que en las que yo tengo un problema de manera simplificada. Quiero que se os quede bien en la cabeza, bien metido, que si yo tengo un punto de paso que pertenece a una C sub i, esto es una pertenencia a un haz parabólico. Estos problemas son siempre del mismo estilo. Si yo tengo una circunferencia, la que sea, tengo ahí esta C sub 1 y tengo un punto de paso P que pertenece a C sub 1 y ahora a mí me están diciendo que tengo que formar un determinado ángulo con C sub 1, pues fijaros que yo tengo la tangente por P. Si yo determino la recta que forma el ángulo que me están diciendo, digo, vale, pues esta recta de aquí forma los alfa grados que me están diciendo. Bueno, pues todas mis circunferencias tienen que pasar por este punto y tienen que ser tangentes a esta recta. Esta recta va a ser el eje radical de mi solución, la normal va a ser la recta base de mi solución y todas las circunferencias que haga yo de este haz, efectivamente, pues como todas ellas son tangentes por este punto, su tangente tiene este mismo ángulo con la tangente por este punto. Fijaros que el problema tiene dos soluciones, puedo tener el alfa en un sentido o el alfa en el otro sentido, con lo cual en ocasiones pues tendría que resolver el problema por duplicado. Pero el concepto está ahí y es que siempre tengo una pertenencia a un haz parabólico. Dicho lo cual, la pertenencia a un haz parabólico se puede resolver de manera muy sencilla con el concepto de soluciones dobles. Si yo tengo un problema de pertenencia a un haz parabólico, tengo una recta base y lo que voy a hacer es voy a resolver el problema fundamental de tangencias. Tengo aquí esta circunferencia con la que tengo una condición de tangencia y tengo mi eje radical. ¿Vale? Joder, qué bien lo he hecho. Tengo el eje radical de mi haz. Es decir, yo ya conozco un punto de paso, que es este de aquí. Tengo esa circunferencia con su centro y tengo el eje radical. Yo tengo el problema fundamental de tangencias del haz parabólico, que ya habíamos dicho que era un problema bastante sencillo de resolver. No es un problema que me cause demasiados problemas. Bueno, pues vamos a ver ahora que tengo un trazado incluso más sencillo para resolver y que tengo un trazado que me vale además para cualquier condición angular. Vamos a verlo. Vamos a pensar en esta idea, en la idea de soluciones dobles. Yo aquí tengo dos elementos que tienen la misma condición angular. Pues fijaros que mi solución tiene que ser tangente al eje radical, porque el haz es parabólico, y también tiene que ser tangente a C. Por lo tanto, yo tengo una condición de isogonalidad, una condición de que tengo la misma condición angular con respecto a esta recta y a esta circunferencia. Eso quiere decir que las soluciones que yo estoy buscando han de ser dobles en las dos inversiones que relacionan C con E sub R. Tengo aquí
y más, y tengo aquí y menos. Las soluciones que yo estoy buscando tienen que ser dobles en esta inversión. Pero fijaros que en este caso yo tengo un punto de paso que pertenece a E sub R. Entonces, sin necesidad de calcular la potencia de inversión y sin necesidad de hacer absolutamente nada más, yo puedo decir que este punto P en la inversión negativa se transforma en este P' menos y que este punto P en la inversión positiva se transforma en este P' más. Una cosa, Sí, dime. ¿en qué página estamos? Es resolución del haz parabólico no creo que esté especificado en ningún lado. Simplemente te lo estoy contando como una cosa extra. Ah, vale, vale, vale. Eh, a ver, ¿qué estaba diciendo yo? Fijaros que la circunferencia que yo estoy buscando tiene que ser tangente a E sub R por P, pues también tiene que ser tangente a C por P', y fijaros que estos son directamente los puntos de tangencia que yo determinaba anteriormente. Esto es T sub 1 y esto es T sub 2, con lo cual los lugares geométricos del centro de la solución son inmediatos. Y la determinación de estas soluciones es muchísimo más cómoda que o sea, no necesito que trazar ninguna circunferencia auxiliar. Lo único que hago es sacar esos puntos y ya tengo el problema resuelto. Los voy a hacer en azul, por ejemplo, aunque no sea el color habitual para este tipo de haz. Tengo esta solución por acá, que tiene este centro, y tengo esta otra solución por acá, que tiene este centro. Fijaros que sacar estas soluciones utilizando la inversión por isogonalidad son una raya, 2 rayas, 3 rayas, ya tengo los 2 puntos de tangencia, 4 o 5 para los 2 lugares geométricos y ya está. Y no tengo que hacer absolutamente nada más. Las pertenencias a un haz parabólico son infinitamente más sencillas que ningún otro problema. ¿Visto esto? ¿Alguien tiene algún problema con esta resolución? Sí, yo tengo una pregunta. Cuéntame. No acabo de entender el paso en el que. O sea, es que no me he enterado bien el paso en el que has construido la recta verde, con la que sacas los dos Vale, centros yo lo que de. estoy diciendo es que aquí tú tienes, en realidad este problema es equivalente a decir, tú quieres circunferencias que sean tangentes a esta recta por este punto y tangentes a esta circunferencia. ¿Cierto? Lo que nosotros estamos diciendo aquí es que todas estas circunferencias que cumplen, me olvido del punto de momento, y digo, las circunferencias que cumplen estas condiciones al mismo tiempo, pues esta de aquí, o esta de acá, o efectivamente todas esas circunferencias, lo que tienen es que son dobles en la inversión que transforma una figura en la otra. Tú tienes esta inversión que lo que hace es que a cada punto A lo transforma en A' y a este punto B lo transforma en B'. Como estas circunferencias son dobles en esta inversión, estas circunferencias son perpendiculares a la circunferencia fundamental de la inversión que transforma, en este caso, C sub 1 y C sub 2. Pongamos ese nombre. ¿Vale? La inversión que hace que C sub 1 sea igual a C sub 2' y C sub 2 sea igual a C sub 1' es tal que la inversión, que las circunferencias que cumplen ambas condiciones al mismo tiempo son dobles en esa inversión. ¿Vale? Esa es la idea que tú estás haciendo. Y el punto de tangencia en una de las figuras se convierte en el punto de tangencia en la otra figura. Este es el concepto que tienes detrás. Esta es la figura de análisis de qué está pasando aquí. Todas las circunferencias de un haz parabólico son tangentes al eje radical y todas ellas son tangentes por el punto P. Con lo cual, la inversión que transforma C en el eje radical tiene este centro, la potencia será la que sea, no me importa, pero lo que sí que sabes es que el punto de tangencia se tiene que transformar en este otro punto de tangencia. Con lo cual ya tienes 2 puntos de tangencia, tienes la circunferencia resuelta. ¿Tiene sentido? El por qué esto pasa, por qué las circunferencias si en la inversión que hace que C sub 1 sea igual a C sub 2' y viceversa, las circunferencias son ortogonales a la autoinversión, es lo que vimos en la clase de teoría de ayer, que lo estuvimos viendo con un GeoGebra.
¿Resuelta la duda o no? Sí, sí, pero una última cosa. Dime. Lo que hace que se convierta bueno, lo que hace que la circunferencia C1 y C2 sean ella misma, o sea, su inversión sea ella misma es que sean No, no es ella tangentes. misma. O sea, ¿las soluciones dices o sea, ¿te refieres a S1, S2 o te refieres a C1, C sub 2? Sí, perdona, S1 y S2. Vale, lo que hace que las circunferencias se conviertan en la misma es lo que te decía el otro día en el GeoGebra. Si tú coges una inversión que transforma una circunferencia en la otra, tú tienes, en este caso, circunferencia y recta, y coges esta inversión de aquí, que es en la perpendicular, tienes esta inversión positiva. ¿Vale? Si ahora tú coges una pareja de puntos inversos, coges aquí A y su inverso A', y ahora lo que dices es, coges una circunferencia cualquiera, voy a meterme dentro de plano que si no, no me veo. Si ahora coges esta circunferencia, C sub 0, y su inverso, C sub 0', tienes que la circunferencia, esto está aquí en esta perpendicular, esto está aquí en esta perpendicular, tú lo que dices es, bueno, si tú coges una circunferencia que pasa por el punto A, su inversa pasa por el punto A'. Si tú vas cambiando aquí el radio y vas haciendo una circunferencia más grande, dices, ahora voy a coger esta C sub 1, que es un poquito más grande, su inversa será aquí otra C sub 1, que será un poquito más grande, ¿vale? Donde lo que he cogido es llevarme el centro un poquito más allá. Habrá un determinado momento que tendrás una circunferencia que coincida con su inversa, que será la solución. Y eso pasará cuando S sea igual a S'. Entonces, ahora tienes que tener claro cuál es la condición que cumple una circunferencia que es igual a su inversa en una inversión. Pues que pertenece a una red de potencia a la de inversión. Si la inversión es positiva, como es este caso, la condición de que S sea igual a S' es exactamente igual a, es ortogonal a una circunferencia fundamental de una inversión positiva. Esas dos condiciones son equivalentes. Si lo que tienes es una inversión negativa, lo que tienes es que S igual a S' es una condición equivalente a ser diametral a una circunferencia fundamental de una inversión negativa. ¿Vale? Esa es la idea que tienes detrás. La circunferencia tangente a C sub 1 por A, la circunferencia tangente a C sub 2 por A', vas aumentando el radio hasta que una sea igual a la otra y entonces la condición que tienes es ortogonal a la fundamental. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Venga, entonces, esto aquí sería una manera de resolver este problema y fijaos que son 4 líneas y es una manera muy comodota de resolver. Y en el caso del haz parabólico, no solamente me vale esto para la circunferencia tangente, podría utilizar este mismo método para la circunferencia ortogonal, aunque tampoco es que sea especialmente más fácil, pero lo puedo utilizar para cualquier condición angular. ¿Con eso qué quiero decir? Si yo determino aquí y digo, venga, tengo otra vez definido mi eje radical, la recta base del haz parabólico, y tenemos un punto P, y yo vuelvo a tener aquí una circunferencia sobre la cual tengo una C sub 1 en la que tengo una condición de alfa grados. ¿Vale? Ya no es una condición de ortogonalidad, sino es una condición de alfa grados. Bueno, pues fijaros que si yo me llevo esos alfa grados que yo tengo aquí, me los llevo para acá, yo tengo esos alfa grados, tengo aquí una recta su alfa, de tal manera que todas las circunferencias que pertenezcan al haz parabólico, todas ellas forman ese ángulo alfa con esa R sub alfa. Con lo cual vuelvo a tener una condición de isogonalidad entre esos dos elementos. Yo tengo que el ángulo que forman todas las circunferencias con R sub alfa es alfa y es exactamente el mismo ángulo que el que forman con C sub 1. Por lo tanto, como tengo esa condición de isogonalidad, si desde el centro determino las inversiones que convierten C sub 1 en R sub alfa, tengo aquí una inversión positiva, tengo aquí una inversión negativa. Esta segunda inversión me puede quedar también positiva. Fijaros que si C sub 1 corta con la R sub alfa que yo estoy buscando, pues lo que estará relacionado será por dos inversiones positivas en vez de por una positiva y otra negativa.
¿vale? Todo funciona exactamente igual. Y vuelve a pasar lo mismo. En esta inversión de aquí, el punto de paso P, ahora ya no es un punto de tangencia, sino que es un punto de paso, se convierte en este P' más, y el punto de paso P se transforma en, vaya hombre, qué mala leche, venga, P' menos. Pongamos que ese es el que está en ese lado, ¿vale? Donde este es el centro de inversión positiva, el otro punto E. Entonces, fijaros que ahora tengo una pertenencia a un haz parabólico con un punto de paso. Lo único que tengo que hacer es sacarme aquí una mediatriz y tengo un centro de la solución, pos 1, con mi solución S1, que pasará por este punto P más y por otro punto más, porque el ángulo que está formando es alfa, y tendrás lo mismo para la otra solución, ¿vale? O sea, simplemente tienes dos puntos de paso, calculas la mediatriz y sacas tu solución. Y fijaros que os adelanto que esto lo puedes hacer con esta R sub alfa o lo puedes hacer con la otra R sub alfa, que lo que obtienes es un punto de corte u otro punto de corte, de tal manera que tu solución, obtienes las dos soluciones sin necesidad de mover más que una recta. De tal manera que la pertenencia a un haz parabólico me permite, la puedo resolver por soluciones dobles de manera muy trivial con cualquier condición angular. Si la tercera condición es una condición angular, la que sea, con una circunferencia, también lo puedo resolver sin demasiados problemas. ¿Vale? Y una pregunta. Dime. ¿Cómo sabías? O sea, porque antes eran tangentes y ahora ya no lo son. No, ahora te estoy diciendo que la condición que tienen que formar con C1 son alfagrados. Ah, o sea, es una Es condición. otro problema diferente. Es en vez de preguntarte, o sea, tú imagínate que yo te llego y te hago el problema en el que te doy a esta C sub 1 tienes que formar 45 grados, a esta C sub 2 tienes que formar 30 grados y tienes que pasar por este punto P. Este problema tú lo ves y dices, Dios mío, ¿por qué me odian tanto? Parece súper complicado. Pero en realidad es la condición de formar C sub 1 45 grados y pasar por P. En el fondo esto es un haz parabólico. Y en la pertenencia del haz parabólico más una condición angular es trivial, como te acabo de enseñar. Son dos líneas. Entonces es un problema que parece complicado porque tienes dos condiciones angulares diferentes, etcétera, pero como tienes un punto de paso sobre la figura, te queda un haz parabólico y el haz parabólico es siempre muy sencillo de resolver. ¿Vale? Vale, gracias. Venga. Más cosas que pueden ayudar a resolver un problema en el fragor de la batalla. Hay una propiedad que os he mencionado y no os he terminado de contar, y es que si yo tengo una condición, vamos a ver, voy a contarlo de otra manera. Si yo tengo un haz, tengo este de aquí y tengo este de aquí, y yo tengo mi eje radical y tengo dos puntos límites, voy a poner que tengo un haz parabólico, y tengo L sub 2, y tengo aquí una circunferencia, la que sea, del haz, esta C sub 1 que pertenece al haz. Esto es una propiedad y es, si yo tomo C sub 1 como circunferencia fundamental de una inversión, ¿vale? El inverso de L sub 1 es L sub 2, ¿vale? Siempre, esto siempre sucede. Es en cualquier inversión que tenga como circunferencia fundamental una circunferencia del haz, el inverso de un punto límite es el otro punto límite. Esto lo podéis mirar simplemente por la idea de la construcción de potencia, se puede demostrar. Y lo mismo me pasa por los puntos fundamentales. Si yo tengo dos puntos fundamentales en un haz, o sea, yo tengo un haz y lo tengo definido por una ortogonalidad y un punto de paso, ¿vale? En el fondo, ese punto de paso es uno de los puntos fundamentales de mi haz. Aquí yo lo que tengo es una ortogonalidad a un haz elíptico, digo un haz hiperbólico, por lo cual lo que tengo es un haz elíptico. El otro punto de paso lo puedo determinar simplemente sacándome el inverso de P con respecto a ese otro elemento. Es decir, yo tengo aquí el otro punto fundamental. ¿Vale? Fijaros que en el momento en el que yo tenga un punto de paso y una condición de ortogonalidad o de diametralidad, para la definición de un haz,
el otro punto de paso es inmediato. En el momento en el que conozca una figura, una circunferencia que pertenezca al haz y conozca uno de los puntos límites, el otro punto límite es inmediato. Y estas dos construcciones, si veis, son exactamente iguales, porque el punto límite de un haz es el punto fundamental del otro haz. Entonces, eso me puede simplificar la resolución. Siempre que yo tenga una ortogonalidad, una diametralidad y un punto de paso, pues tengo inmediatamente dos puntos de paso sin necesidad de hacer nada más. Y eso me puede simplificar la existencia. Venga, voy a contar ahora un poquillo, si no hay ninguna duda con respecto a esto, voy a hablar un poco del problema de Apolonio. ¿Alguna duda de esto antes de que siga? Vale, el problema de Apolonio en general es el problema de la determinación de las circunferencias que son tangentes a tres dadas. Yo tengo aquí C1, C2 y C3 y lo que estoy buscando es cuáles son las circunferencias que son tangentes a todas ellas, ¿vale? Entonces, al final, este es un problema en el que nosotros tenemos isogonalidad con respecto a estas tres circunferencias y lo que nosotros sabemos es que nuestras soluciones van a ser o bien ortogonales a la roja o diametrales a la morada o bien entre estas dos o bien entre estas dos. Y esto lo hago en GeoGebra porque puedo cambiar los radios y las cosas para que me quede medio bien, ¿vale? Entonces, lo voy a enunciar más o menos rápido, lo tenéis en los apuntes si lo queréis ver. Al final lo que sucede es que nosotros tenemos, en este caso, tres inversiones positivas que tienen esos tres centros de ahí, que es la inversión que relaciona C1 con C2, tiene como centro de inversión el punto A, la que relaciona C2 con C3 tiene el punto C, la que relaciona C1 con C3 tiene el punto E, y estas tres centros de inversión están alineados en lo que se conoce como una recta de D'Alembert. Pero es que me pasa lo mismo para las inversiones negativas. Si yo cojo el centro de esa inversión negativa, el centro de esa inversión negativa y el centro de esa inversión negativa, pues fijaros que yo tengo aquí otras tres inversiones, negativa, negativa y positiva, que están alineadas, otras tres inversiones, negativa, negativa, positiva, que están alineadas, y otras tres inversiones, negativa, negativa y positiva, que están alineadas, que forman además un cuadrivértice completo porque no hay manera de llegar a esos cuadrivértices completos. Esas son conocidas como las tres rectas de D'Alembert que están relacionadas con las distintas familias de soluciones, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un problema de estos, lo que tengo que hacer es decir, bueno, pues en función de qué solución me están pidiendo a mí, tengo que ver qué inversiones tengo que emplear con la metodología que vimos el otro día. Si yo tengo las dos circunferencias C1 y C2 al mismo lado, estoy hablando de una inversión positiva. Si tengo a distintos lados de la solución que me están pidiendo, es una inversión negativa. Y al final lo que hago es decir, bueno, pues yo me quedo con esta circunferencia de aquí, por ejemplo, y esta circunferencia de aquí. Tengo un haz definido por ortogonalidad, más la tercera condición me da un problema fundamental de tangencias y lo único que tengo que hacer es resolver ese problema fundamental de tangencias. Esa es la idea que hay detrás de los problemas de Apolonio. Lo que tiene es que para que la solución exista tiene que ser consistente. Y voy a ir un momentito a los apuntes, que al final tardamos menos. Si vais a los apuntes, tenéis en la página problema de Apolonio, rectas de D'Alembert, os vais a la página 55, que es lo que voy a hacer ahora, y cuando pincháis os sale un enlace, que es el que os voy a enseñar ahora, y tenemos aquí un GeoGebra que lo que me dice es, venga, yo tengo aquí estas tres circunferencias, una vez más tenemos los centros de inversión que la relacionan y las circunferencias fundamentales que la relacionan, y fijaros que para cada recta de D'Alembert existe una familia de soluciones. Esta familia de soluciones, fijaros que relaciona positivamente a las tres circunferencias y por lo tanto está relacionada con la recta de D'Alembert, esta de aquí abajo, la 1, 2, 3, y tenemos otra solución, otra familia de soluciones que es esta de aquí. En esta familia de soluciones C y D están relacionadas positivamente y E está relacionada negativamente con las otras dos, porque mi solución tienes a un lado están C y D y en la circunferencia E está a otro lado, de tal manera que aquí tenemos todas esas familias de soluciones. Y lo que quiero que veáis es que cuando los signos de una recta de D'Alembert no son coherentes, yo aquí tengo menos por menos igual a más. Si yo muevo esta circunferencia de tal manera que esta inversión pasa a ser positiva, pues yo tengo
una inversión positiva, una inversión negativa y otra inversión positiva, los signos de estas de estos tres inversiones no coinciden y por lo tanto las inversiones que yo tenía, esa es la familia, a ver que lo vea yo, esta es la recta, ¿cómo se llama? No veo el nombre. La 246, con lo cual es esta de aquí. Estas soluciones que son las que están relacionadas con esta familia de acá, las que están relacionadas negativamente con una y con otra, efectivamente, si entro aquí dentro, dejan de existir. Yo no puedo tener una solución que relacione negativamente a D y C si D y C se cortan. Entonces, la existencia de unas soluciones u otras dependen de la posición relativa. En esta posición solamente tenemos dos de las familias de soluciones son posibles que existan. Si se vuelven a meter dentro, pues tengo otras familias de soluciones. Conclusión, que tengo que ver qué solución me están pidiendo para ver cuál de las familias de soluciones tengo que trabajar y al final lo único que tengo que hacer es convertirlo en un problema fundamental de tangencias a base de coger dos ortogonalidades o una ortogonalidad y una diametralidad o dos diametralidades. ¿Vale? Venga, para que no quede demasiado árido, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejemplo de una versión que queda más o menos sencillota, que es el problema este de aquí, que en el cuadernillo de ahora, yo lo tengo GM19 porque es el cuadernillo antiguo, este ahora es el... es el GM25, ¿vale? Ignoramos esto de aquí y esto ahora es el GM25 y lo vamos a resolver. Entonces, fijaros que en este problema de aquí, yo lo que tengo es que tengo una condición de isogonalidad, tengo la misma condición angular con respecto a C1, C3, con respecto a C2 y C3. ¿Cuál de las inversiones es la que yo tengo que emplear? Tengo que emplear inversiones positivas o inversiones negativas. Bueno, pues fijaros que C1 y C3 están las dos fuera de la solución que yo estoy buscando. Por lo tanto, tienen que estar relacionados por una inversión positiva. La inversión que relaciona C3 con C1 va a ser esta inversión negativa que voy a pintar aquí. ¿Y dónde tengo el negro? No sé qué he hecho con él. Bueno, pues en azul mismo. Voy a tener esta inversión que relaciona estas dos figuras y voy a tener esta inversión 1, 3 más. La circunferencia que yo estoy buscando va a ser doble en la inversión que convierte C1 y C3. Tengo aquí una inversión positiva y esta circunferencia va a ser doble en esta inversión. ¿Qué pasa con esa circunferencia? Que también va a ser doble en la inversión que convierte C2 en C3. De tal manera que si yo cojo aquí esta otra recta ortogonal a ambas, por el centro, a ser posible, tengo esta inversión entre 2 y 3 positiva, que también van a ser doble en la inversión. Si quiero, puedo determinar también, esta no la voy a terminar de pintar, simplemente lo hago muy rápidamente, también tendría la inversión que transforma 1 en 2, que sería esta inversión de acá. ¿Vale? La circunferencia que yo estoy buscando tiene que ser necesariamente doble en estas tres inversiones positivas. ¿Tengo información de más? No, fijaros que yo voy a obtener una circunferencia fundamental de esta inversión, otra circunferencia fundamental de otra inversión, y si determino la circunferencia fundamental de la tercera inversión, lo único que obtengo es otra circunferencia que pertenece al mismo haz, ¿vale? A ver si enfoco un poco mejor, así. ¿Vale? Entonces, puedo emplear esta, puedo emplear esta, puedo emplear esta, la información que voy a obtener es exactamente la misma. Las tres circunferencias me van a quedar corradicales y por lo tanto me van a definir un mismo haz y no tengo que hacer más trabajo. Entonces, el siguiente paso es voy a tener que determinar cuál es la potencia de la inversión 2,3, por ejemplo. En la inversión 2,3 yo digo que este punto A se transforma en este punto A'. Bueno, pues voy a determinar cuál es la potencia de esa inversión y llego aquí y digo, venga, voy a sacarme el punto medio de este elemento, más o menos. Tengo ahí ese punto medio. Y voy a utilizar esto para hacer un arco capaz y sacarme la potencia de esa inversión.
Venga, pues más o menos de acá para acá, para arriba, ahí. Tengo esa potencia de inversión. Tengo ese arco capaz con ese centro. Tengo esa perpendicular. Y esto me permite determinar esta potencia de inversión K1, 3. Con esa potencia de inversión puedo determinar la circunferencia fundamental de esa inversión. Y ahora puedo hacer una sustitución de condiciones, lo que estábamos hablando antes. En vez de quedarme con tangencia, tangencia y tangencia, ahora tengo aquí esta circunferencia fundamental 1, 3 y yo tengo una condición de ortogonalidad. Yo he pasado de tangente a C sub 1, tangente a C sub 2 y tangente a C sub 3 y lo convierto en tangente a C sub 3, que es la que más me gusta, más ortogonal a la circunferencia fundamental entre 1 y 3. ¿Vale? Que es bastante sencillo de trabajar. Repito lo mismo para el otro punto aquí. Yo llego ahora y digo, venga, cojo este punto de aquí, B, en la inversión 2, 3 se me transformará en este punto de aquí, B'. Si saco el arco capaz, lo hago en un momento, saco ahí esta mediatriz. No sé si preferís que haga los ejercicios en pizarra, de tal manera que lo hago todo rápido y, para qué vamos a negarlo, un poco mal, o preferís que haga los ejercicios así en lápiz y papel, de tal manera que estoy trazando las cosas exactamente igual que las tenéis que trazar vosotros y las estoy trazando con la misma precisión con la que las tenéis que trazar vosotros en un examen, con lo cual pues es más fácil que copiéis al mismo tiempo y también es más fácil que con un poco de suerte la solución me quede algo parecida a lo que tiene que quedar. ¿Vale? Tengo ahí ese elemento, tengo esta altura y eso determina la potencia de esta inversión, que es la K23. K entre 2 y 3 y tengo la circunferencia fundamental de la inversión entre 2 y 3. Que me quedará esta de aquí. ¿Vale? Con lo cual, yo he sustituido las condiciones por estas de aquí. Yo lo he convertido en una ortogonalidad más ortogonalidad, con lo cual lo que tengo es una pertenencia a un haz. Me quedo con C sub 3, de tal manera que mi haz me queda un problema fundamental de tangencias con una recta en vez de con una circunferencia, que siempre es más sencillo, y ya está. Si yo cojo la inversión que transforma C sub 1 en C sub 2, os digo, esa inversión me queda con este centro y lo que me queda es esta circunferencia fundamental, que no me aporta nada nuevo, porque lo único que me está diciendo es otra circunferencia a la que tengo que ser ortogonal, es exactamente la misma información. ¿Vale? ¿Cómo es mi solución en este caso? Bueno, alguien había levantado el micro para preguntar algo. Si quieres preguntar algo, pregunta sin necesidad de... Sí, yo. Que es que Dime. no me ha quedado claro. Y 1-3, ¿cómo lo has sacado? Es, Ah, no, perdón, es que no veo bien. El de más a la derecha. Y vale, 1-2, y 1-2. lo he sacado de dos maneras distintas que son la misma. La primera, sé que tiene que estar en una recta de D'Alembert, de tal manera que el centro de inversión 1,3, el centro de inversión 2,3 y el centro de inversión 1,2 tienen que estar alineados y además, como el centro de inversión que relaciona dos figuras tiene que ser el centro de homotecia, también tienen que estar en la línea de centros, con lo cual ahí saco ese centro de inversión 2,3 o, fíjate que este es el centro de homotecia, estoy cogiendo este segmento de aquí y este segmento de aquí, que son paralelos. Este es el centro de homotecia positivo. Claro, sí. H más entre 1 y 2 y por lo tanto tiene que ser el centro de inversión que lo relaciona. ¿Vale? Vale, gracias. Venga, ¿qué tipo de haz es la solución? ¿Qué tipo de haz son las circunferencias que son ortogonales a CF1,3, CF2,3?
Esto es súper importante, lo tenemos que tener perfectamente claro. Venga, vamos a hacer lo de preguntar por aquí para que no tengáis el tipo del haz solución. Os pregunto en el chat, hacedme el favor de contestarme ahí, ¿cuál es el tipo del haz solución? ¿Hiperbólico, parabólico o elíptico? Y como no contesten por lo menos 10 personas, os juro que acabo la clase aquí y ya está. Despertar un poco. ¿Qué tipo de haz son las circunferencias que son perpendiculares a esta de aquí y a esta de aquí? Pues fijaros que las circunferencias fundamentales se cortan. El haz que definen CF1 y las circunferencias fundamentales es elíptico. Por lo tanto, el haz solución que yo estoy buscando, que es el haz conjugado, ha de ser un haz hiperbólico. Estos dos elementos me definen un haz hiperbólico. Hiperbólico. De las cuales yo conozco ya L1 y L2. ¿Cuáles son las circunferencias de radio 0 que son ortogonales a estas dos? Pues esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Con lo cual yo ya tengo el haz definido. Ahora lo único que tengo que hacer es ver cuál es espera un segundito que no sé si tengo... Todo esto son likes y similares. Vale, a que a alguien le ha gustado mi pregunta además del este. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es terminar de resolver el problema. Tengo que determinar la recta base, tengo que determinar el eje radical y a partir de ahí pues sigo trabajando. ¿Cuál va a ser la recta base? Pues tengo los dos puntos límites. Esto va a ser la recta base de mi haz solución. Hiperbólico. ¿Cuál será el eje radical de mi haz solución? Pues ya lo conocíamos, es esta recta de aquí, va a ser el eje radical de la haz solución. Este es el eje radical de la solución. La recta de D'Alembert que yo he determinado es el eje radical de mi haz solución. ¿Vale? Y ahora lo único que tengo que hacer es terminar de resolver este problema. ¿Alguien me quiere decir cómo se termina de resolver este problema? ¿Alguien se atreve a levantar la voz y contarme aquí qué es lo que tengo que hacer? Lo tomaré como un no. Lo primero que tengo que hacer es tengo que determinar una circunferencia del haz conjugado que sea ortogonal a C3. Fijaros que en esa circunferencia es bastante fácil de determinar porque yo tengo aquí este punto de aquí, que es el centro radical, y como el haz de solución es hiperbólico, como el haz solución es hiperbólico, el haz conjugado, el haz ortogonal es elíptico y por lo tanto esta potencia de aquí es inmediata. Yo puedo determinar sin mucho más trabajo esta circunferencia de acá, que es la circunferencia ortogonal, con una potencia que es, y he hecho un agujero sobre la hoja de lo bruto que estoy pintando, esta potencia es la potencia de la circunferencia ortogonal. ¿Vale? Pues eso me conduce a que yo ya tengo aquí este punto de tangencia. ¿Vale? Fijaros que por cómo he estado trabajando ese punto de tangencia me proporciona ya T'1 y T'2, me proporciona los puntos de tangencia en las inversiones también y luego pues simplemente utilizando el concepto de ortogonalidad, esta tangente me dará aquí un lugar geométrico del centro de las soluciones, que me da aquí otro lugar geométrico del centro de las soluciones y tengo aquí otro lugar geométrico del centro de las soluciones. El nivel de overkill para definir esa solución es bastante elevado y por lo tanto tengo aquí este o su S y tengo el centro de mi solución y el radio de mi solución por triplicado, que pues no me quedará tangente a las 3 porque tampoco es que haya hecho un trazado excelente,
pero está más o menos donde toca, ¿vale? Si yo vengo aquí y digo, venga, más o menos... Joder, pues sí que está mal, sí. Y esto os pasará también en el examen, no pasa nada. Bueno, mi precisión no es regulera. Si yo he hecho alguna cuestión un poquito cuestionable, pues ese es el asunto, pero no pasa nada. Esa es mi solución, que no me han dicho que la llame de ninguna manera. La llamo S y ya está. ¿Visto cuál es la idea de la resolución? Circunferencias fundamentales, determino la recta de D'Alembert que la relaciona es el eje radical de la solución, determino dos circunferencias para determinar cuál es la recta base y es un problema de pertenencia a un haz sin mayor dificultad. ¿Alguna duda por aquí? ¿Puedes hacer el final a partir de cuando has sacado los puntos de tangencia? Vale, y repetirlo dices. Sí. Una vez que tienes los puntos de tangencia, tienes el punto de tangencia, por inversión te has sacado este otro punto de tangencia. Voy a repetir el sacarme los puntos de tangencia para ver lo que estamos diciendo. Lo que estoy diciendo es que esta tangente está relacionada por inversión ahí y esta otra tangente está relacionada por inversión ahí, ¿vale? Tú tienes 3 puntos de tangencia y ahora lo que tienes son 3 lugares geométricos del centro de la solución, 4 de hecho. El primero es que está en la recta base. El centro de la solución tiene que estar en la recta base. El segundo es que tiene que estar en esta recta de aquí, lugar geométrico del centro de la solución, que es la perpendicular a C3 por el punto de tangencia. Tienes otro lugar geométrico del centro de la solución, que es desde el centro de C1 al punto de tangencia, y tienes otro lugar geométrico del centro de la solución, desde el centro de C2 hasta el punto de tangencia en C2. ¿Vale? Entonces, todos esos lugares geométricos me están diciendo a mí lo mal que he trazado, me dan aquí un centro de la solución, que es este punto gordo de acá, que es donde se tienen que cortar esas 4 rectas, que a mí no se me cortan en un solo punto, pero bueno, y si determino realmente el punto en el que deberían cortarse esas 4 rectas, si hubiera trazado todo bien, tengo el centro de la solución y el radio es pues esta distancia, que tiene que ser la misma esta, que tiene que ser la misma que esta. ¿Listo? Sí, ahora sí, gracias. Venga, perfecto. Pues fijaros que este problema es lo que se llama el problema de Apolonio, ¿vale? Una de las circunferencias era de radio infinito, era una recta, pero el concepto es siempre el mismo, ¿vale? Lo mismo me da para este o para este otro. Siempre es la misma idea. Al final lo único que tengo que hacer es miro cuál de las soluciones me están pidiendo a mí, qué recta de D'Alembert es la que la relaciona, pues en función de qué inversiones tenemos negativas o positivas, determino defino el haz y a partir de ahí sigo trabajando. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. Las tangentes es que no lo he visto cómo lo has hecho. Los puntos de tangencia, dices. Sí. A ver, una vez que tú conoces el centro radical, tienes la circunferencia que pertenece al haz conjugado y es ortogonal a C1. Si trazas esa circunferencia, pasando por el S1 y por el S2, obtienes el punto de tangencia. Esta es la resolución del problema fundamental de tangencias, ¿vale? Tú lo que dices es la potencia del centro radical al haz solución, por ejemplo, a L1 o L2, te da este punto de tangencia de aquí. Una vez que tienes este punto de tangencia, te puedes olvidar de estos demás y simplemente decir recta base, perpendicular a C3 por el punto de tangencia, te da el lugar geométrico del centro de la solución y ya tienes el centro de la solución, ¿vale? Ya se ha acabado. Si quieres comprobar tu precisión, lo que dices es, como esta solución que tú estás buscando es igual a S' y es igual a S segunda, es igual en todas las inversiones que tienes aquí, la I2,3 y la I3,4, pues tú dices, de este punto de tangencia en esta inversión, el inverso de este punto T es este punto T'. En esta inversión, el inverso de este punto T es este punto de T'. Si me apuras, en esta inversión, el inverso de este punto T es este punto de acá, ¿vale? Todos estos puntos son inversos unos de otros en las 3 inversiones que estás ahí relacionando, ¿vale? Entonces, en el fondo tienes información de sobra para sacar todos esos puntos de tangencia. ¿Responde eso a lo que me habías preguntado? Sí, gracias. Perfecto.
esta es la manera de resolver este problema. Fijaros que no es demasiado complicado, sobre todo si me dan una circunferencia y una recta, la determinación de los centros de inversión es inmediata, porque el centro de inversión pertenece a la circunferencia, con lo cual pues no tengo que trabajar demasiado y no hay demasiado problema. ¿Alguna duda adicional? Sí, yo una. Dime. ¿Podría repetir el concepto de la recta de D'Alembert? Es que Vale. no La lo idea tengo de la claro. idea de la recta de D'Alembert es que tú fíjate, si tú tienes tres figuras, tú las puedes relacionar en inversiones 2 a 2. Tienes la inversión que relaciona 1 con 3 positiva, la inversión que relaciona 2 con 3 positiva y la inversión que relaciona 1 con 2 positiva. ¿Correcto? Es el eje radical de estas tres circunferencias ortogonales que tú tienes, la de la inversión esta, la de la inversión esta y la de la inversión esta. ¿Sí? Bueno, pues a esa recta la llamas recta de D'Alembert. ¿Por qué? Porque tiene nombre propio. Yo me resisto cual gato panza arriba a poner nombres propios a las cosas. Yo no hablo de puntos de Virganchón ni de nada por el estilo, pero en esta ya pues he cedido y al final pues sí, venga, es una manera cómoda de llamarla, porque es más corto decir recta de D'Alembert que decir el eje radical de la solución para la solución bla, bla, bla. No tiene más eso. Es la recta que une las tres inversiones que tiene que estar alineadas las tres inversiones necesariamente. ¿Vale? Vale, Y gracias. entonces, el único criterio que tienes para que el problema tenga solución es que la recta de D'Alembert tenga consistencia de signo. Voy a hacer en un momentito. Voy a plantear el mismo problema imaginando que me hubieran preguntado por otra solución. Lo voy a poner aquí. Las posiciones van a ser distintas, con lo cual pues no se parecerá tanto como el otro, pero imaginaros que a mí me dan aquí este problema en el que me dan C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Vuelvo a tener la misma cara desconcertada que tenía antes. Y lo que tiene es que ahora el problema que me están diciendo es, vale, pues yo estoy interesado en esta solución. C sub 2, C sub 1, madre mía, qué bien pinto, y C sub 3. Me dan ese esquema, que lo he hecho como el culo, pero bueno, la vida es así, en el que me dan esa solución es la que me están diciendo. ¿Cuál es la recta de D'Alembert? ¿Cuáles son las tres inversiones que yo tengo que utilizar para determinar ese problema? Bueno, pues fijaros que lo que os digo es, tú piensas tu circunferencia y lo que miras es quién tienes dentro de esa circunferencia y quién tienes fuera. C sub 1 y C sub 3 están las dos fuera de esa circunferencia. Eso quiere decir que están las dos relacionadas por una inversión positiva. ¿Vale? En esa inversión positiva, este punto de tangencia se convertirá en el otro punto de tangencia que tenemos aquí. ¿Alguien ha puesto el micro? No sé si ha puesto. Víctor, ¿estabas diciendo algo o no? Sí, es que se me ha ido la wifi y se me acaba de activar. Cuéntame. Ah, no, que era que lo has hecho sin querer. Vale. Fijaros que esos dos elementos, la licencia de Avast ha expirado, ¿vale? Esos dos elementos están relacionados por una inversión positiva. Sin embargo, C sub 2 y C sub 3 están a lados distintos en la solución y están relacionados por una inversión negativa. Yo tendré ahí esa inversión negativa que relaciona el punto de tangencia por un lado con el punto de tangencia por el otro lado. ¿Vale? Venga, vamos a resolver este problema en un momento, por lo menos plantearlo. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Tengo claro cuáles son las tres inversiones que tengo ahí, que será positiva entre C1 y C3, negativa entre C2 y C3 y también negativa entre C1 y C3. Si tú te vas al otro centro de inversión que tenemos por aquí, también me saldrá un centro de inversión negativo por ahí. Lo que pasa es que ¿para qué voy a andar trabajando con el de inversión negativa entre C1 y C2 si tengo una recta y las rectas son siempre mucho más honradas y más sencillas de determinar? ¿Vale? Entonces me vengo para acá y yo digo, vale, pues en esta inversión que yo tengo acá, estoy interesado en la inversión positiva. No encuentro el otro boli rojo, así que utilizar, aquí está. Estoy interesado en esta inversión positiva, mientras que entre C sub 3 y C sub 2, lo que estoy interesado es en esta inversión negativa. Y lo que os decía, si yo saco el centro de homotecia negativo que relaciona estas dos circunferencias, pues aquí tendré otra inversión negativa
que también funciona. Esta inversión positiva es entre 1 y 3, esta inversión negativa es entre 2 y 3, esta inversión negativa es entre 1 y 2. ¿Vale? Entonces, la circunferencia que yo estoy buscando va a ser ortogonal a la fundamental que relaciona 1 con 3, diametral a la que relaciona 1 con 2 y diametral a la que relaciona 2 con 3. ¿Vale? Y lo único que tengo que hacer es determinar de alguna manera mi solución y es razonablemente trivialote. A ver. Encuesta. ¿Lo termino o paso a otra cosa? Lo tenéis en el chat. Contestad, por favor. Bueno, pues el ratio de lo termino frente a paso a otra cosa está en 24:1 o algo así, 30:1, así que lo termino, no os preocupéis. ¿Qué hacemos aquí? Misma idea. Yo lo único que tengo que hacer ahora es tengo que determinar la circunferencia fundamental de la inversión. Tengo que, de alguna manera, determinar una positiva, otra negativa, a cuestión de gustos, no tiene más. Las circunferencias positivas, teorema del cateto; las circunferencias negativas, teorema de la altura. No hay mayor circunstancia. Venga, voy a determinar la negativa entre 1 y 3 y lo que estoy diciendo es que este punto A se convierte en este punto A' según esa inversión negativa. Así que lo único que tengo que hacer es hacer un teorema de la altura aquí, para lo cual necesito sacarme un punto medio, una vez más. Y aquí la ventaja que tenéis este examen que tenéis ahora es que como las figuras están con cotas, para que las podáis copiar, pues existe la posibilidad de que estos elementos estén colocados en posiciones favorables, que haga que sea más o menos sencillote determinar sus posiciones y a lo mejor os ahorráis unas cuantas mediatrices que son el daño de mi existencia siempre. Vale, entonces vamos a ver, estamos hablando de más o menos una cosa como por aquí, más o menos. ¿Esto está bien? Un poquito más. A ver, ¿qué tal sale esto? Venga, ahí estamos. Tengo esa arco capaz, lo cual me determina directamente, sin necesidad de hacer nada más, esta potencia negativa de la inversión. Tengo esta K menos 2, 3. Y eso me determina la circunferencia fundamental de la inversión, que en este caso será negativa. ¿Vale? La circunferencia que yo tengo va a tener que ser diametral a esta circunferencia fundamental entre 2 y 3. Comprobación de buen trazado, pues más me vale que este punto de aquí en la recta se me convierta en este punto de aquí en la circunferencia. No pinta mal del todo. ¿Vale? Venga, entonces yo ya tengo esa circunferencia fundamental, vuelvo a pintar qué es lo que estaba haciendo. Yo tenía tangente a C1, tangente a C2 y tangente a C3. Y esto lo voy a convertir en, me voy a quedar con tangente a C3, pero voy a convertir una de las condiciones en diametral a la circunferencia fundamental entre 2 y 3. ¿Vale? Ahora me voy a sacar la otra circunferencia fundamental en vez de cogerme entre la 1 y 3, que es positiva, me voy a coger la otra negativa. ¿Por qué? Fijaros que si yo determino la fundamental positiva, lo que voy a tener es que sacar el eje ortodiametral de las dos circunferencias, lo cual es un poquito coñazo. Si me saco la otra circunferencia negativa, lo único que me tengo que sacar es el eje diametral de dos circunferencias, que como habíamos visto es un trazado muy tontorrón, porque lo único que tengo que hacer es una mediatriz. ¿Vale? Entonces, por eso voy a trabajar con la otra circunferencia de inversión negativa, que es más cómoda que la positiva. Fijaros que para que una solución funcione, tenéis solamente dos opciones. Tenéis, o bien tenéis el más, que es el problema que hemos hecho antes, o bien tenéis más, menos, que es el caso que tenemos ahora. No puede haber más soluciones que funcionen. No hay otra combinación de tres signos que el producto de dos de ellos me dé el tercero. Entonces,
siempre vais a trabajar con o bien más 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 o bien más menos menos. Una vez que tenéis una inversión negativa, mi recomendación es que os vayáis a las dos negativas porque la determinación del eje diametral es súper tontorrón y os va a salir una solución que siempre va a ser elíptico y es razonablemente fácil de hacer. Entonces yo ahora tengo que determinar la inversión negativa que relaciona estos dos elementos. Y lo que hacéis es coger una pareja de puntos cualesquiera que sean inversos el uno del otro. Y cuidado, no os confundáis. Podéis coger, por ejemplo, este punto y este otro de acá. O este punto y este otro de acá. O este punto y este otro de acá. Coger cualquier pareja que os apetezca. Yo voy a coger uno que esté aquí bien separado, voy a coger uno completamente diferente para que no confundir. Podríais coger uno de los centros de inversión y eso reduciría el número de líneas que hay por en medio, pero yo voy a intentar no liarla demasiado. Entonces lo que voy a decir es que voy a coger el inverso. De hecho voy a coger el del otro lado que probablemente la precisión me quede un poquito mejor. A ver si con un poco de suerte esta vez me queda el punto donde toca. Vale, y voy a decir que el inverso de este punto B es este punto B'. El punto más lejano en esta inversión de C sub 2 se me convierte en el punto más cercano en esta inversión de C sub 1. Vuelvo a sacarme ahí la mediatriz. Aquí, más o menos. La voy a hacer en verde para que se vea un poco mejor, que no si la hago en lápiz. Bueno, este sacado de mediatriz me vale, más o menos. Cojo ese punto medio pasa por aquí, dentro de un orden, ¿vale? Tengo ahí ese arco capaz y con ese arco capaz saco esta perpendicular y saco la K1,2. Y eso determina la circunferencia fundamental entre 1 y 2. Circunferencia fundamental entre 1 y 2. Diametral a la circunferencia fundamental entre 1 y 2. ¿Vale? ¿Cuál es el eje radical de la solución? Pues igual que antes, la recta de D'Alembert es el eje radical de la solución. ¿Cómo va a ser la solución? Necesariamente tiene que ser elíptico. En el momento en el que tengáis una diametralidad, mi haz solución va a ser elíptico. ¿Vale? Entonces mi haz solución es elíptico. Lo único que tengo que hacer es determinar los puntos fundamentales del haz solución. ¿Vale? Si yo determino los puntos fundamentales de la solución, lo que tengo es la recta base de mi haz. Tengo dos puntos de paso de mi solución. Lo único que tengo que hacer es terminar de completar ese problema fundamental de tangencias y no tengo que hacer nada más. ¿Cómo determino el eje diametral de estas dos circunferencias? Pues os recuerdo que la manera más cómoda o más rápida de hacer esto, lo voy a hacer en un momentito en marrón, es decir, yo cojo la circunferencia diametral de radio mínimo, cojo esta recta, cojo aquí una perpendicular, sé que va a pasar por este punto de acá, sé que va a pasar por este otro punto de acá, donde aquí lo que he cogido es esta perpendicular y esta perpendicular. Si yo hago la mediatriz de este segmento, va a contener a la circunferencia diametral de radio mínimo. Pues la termino en un momento y ahora sí que la voy a pintar entera. Tengo esta mediatriz. Que me determina el centro de la circunferencia que corta diametralmente a ambas por esos puntos. Y os admito que esto ya empieza a ser un poquito un fregado de líneas que no veas. No os lo voy a negar. Tengo
esa circunferencia que corta diametralmente a una y corta diametralmente a otra. ¿Vale? De tal manera que el centro de esa circunferencia me da la recta base, que muy desafortunadamente prácticamente coincide con la mediatriz que acabamos de hacer, pero no es la mediatriz que acabamos de hacer. ¿Vale? No nos confundamos. Esa recta base es esta recta de acá. Perpendicular por ese punto me da la recta base, que es exactamente igual al eje diametral entre CF12 y CF23. ¿Vale? Y esto me determina también, sin necesidad de hacer nada más, los puntos fundamentales de mi haz. Es decir, mi solución tiene que pasar por este punto de aquí, F1, y por este punto de acá, F2. ¿Vale? Una pregunta. Dime. Después de hacer la mediatriz de los dos puntos de la circunferencia fundamental, De la circunferencia diametral a las dos dadas, sí. venga, sí. ¿Cómo sacabas la recta base? Vale, tú ahora sabes que este punto de aquí es el centro de esta circunferencia verde que corta diametralmente a la circunferencia fundamental 2 en estos dos puntos. Lo voy a pintar en un momento. Corta diametralmente acá y corta diametralmente acá. ¿Correcto? Entonces, tú has determinado una circunferencia que he pintado aquí en verde que corta diametralmente a una de las fundamentales según este diámetro, diametralmente a la otra fundamental según este diámetro. Este punto es el centro de una circunferencia que corta diametralmente a ambas, por lo tanto, es un punto que pertenece al eje diametral de ambas circunferencias. ¿Vale? El eje diametral de las dos circunferencias es el lugar geométrico de centros de circunferencias que cortan diametralmente a esta y diametralmente a esta otra. Es la recta base de tu haz. ¿Más o menos? Sí. Y ahora ya, este problema, lo único que tengo es esto. Todo lo demás es ruido. Tengo C3. No os voy a negar que ruido hay un huevo, pero lo único que tengo es esto. F1 y F2. Eso es lo que tengo en ese problema. Todo lo demás es guarrería que he tardado para llegar a esa misma solución. ¿Vale? Entonces lo único que tengo que hacer es resolver este problema, que es un problema fundamental de tangencias. Vuelvo a hacer lo mismo. Tengo este punto de aquí, que es el centro radical. Determino la circunferencia que pertenece al haz hiperbólico conjugado que tiene ese centro, es decir, saco la potencia a los puntos F1 y F2 con el teorema del cateto, por ejemplo, o utilizo la potencia con respecto a la circunferencia que ya he determinado, punto de tangencia, subo por arriba y repito lo mismo problema que en el anterior, que no es más que repetir, que sacar otra vez los 3 puntos de tangencia y el hecho de que la solución tendrá que estar en la recta base. ¿Vale? Tengo mucha guarrería, pero al final lo que tengo es un problema que yo tengo que saber resolver, que es un problema de pertenencia a un haz. Venga, encuestilla rápida, a ver qué decís. Si queréis que haga el problema de pertenencia al haz, os lo damos por hecho porque es igual que todo. Y a ver qué sale. Está saliendo de momento. Vale. Una cosa. Dime. ¿Puedes luego subir foto de esto, por favor? Parece que va saliendo que lo haga. ¿Queréis que lo haga separado o que lo haga encima? Lo que voy a hacer es, esto lo voy a poner en el PDF este de... Bueno, no, en la clase también enlazaré las fotos estas, ¿vale? De tal manera que lo tendréis en el vídeo de YouTube y lo tendréis en el otro elemento. Y ahora la pregunta de ¿queréis que lo haga separado o queréis que lo haga encima? O las dos, si queréis que haga las dos, me da lo mismo. Venga, pues de momento parece que queréis que lo haga y queréis que lo haga encima. Y hay gente que no quiere que lo haga y además está cabreado con el concepto de que lo haga. Venga, lo hago aquí encima, separado. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí?
quiero determinar la circunferencia ortogonal. Primero tengo que tener aquí el eje radical, este de aquí, que lo tenía ya calculado, pero lo saco en un momento. Yo tengo esta recta base. Tengo F1, F2 y tengo el centro radical. Ahora lo único que tengo que hacer es determinar la potencia desde este centro radical a cualquier circunferencia que pase por F1 y F2. Por lo tanto, pues puedo utilizar un teorema del cateto para determinarlo. Cuando vengo aquí, saco un punto medio. Queda bastante corto. Un poquito más. A ver, desde aquí hasta aquí sigo habiéndome quedado bastante corto, pero bueno, con eso yo creo que ya más o menos lo tengo. Esto os pasará también vosotros en clase. Vamos a ver, hay una cuestión que me dijo un compañero un año y realmente puede que sea cierto. A ratos es más cómodo coger una regla y decir, bueno, pues esto es 3,1, 3,1, el punto medio es más o menos este de aquí. Y utilizar una regla para sacar un punto medio en vez de sacar una mediatriz. Bueno, para gustos los colores. Tengo ahí ese arco capaz de 90 grados. Saco esa perpendicular. Y lo que tengo aquí es la K de la circunferencia ortogonal. Esta es la K ortogonal. Por lo tanto, puedo pintar mi circunferencia ortogonal. Y fijaros que en realidad tiene dos soluciones, pero solamente estoy interesado en una de ellas. Tendría una solución por un lado y otra solución por otro. Pinto esta circunferencia ortogonal, lo cual me determina aquí este punto de tangencia y normal al punto de tangencia. Tengo un lugar geométrico del centro de la solución y con ese lugar geométrico del centro de la solución obtengo ya el centro de la solución y lo voy a pintar en azul oscuro, por ejemplo. Tengo este O su S y si el trazado aquí es mínimamente bueno, esta distancia de acá, joder, pues el trazado es patético para arriba. Madre mía. Bueno, pues la conclusión está en que no se me da demasiado bien. Es lo que estoy deduciendo hoy. Pero bueno, ahí en ese orden de magnitud estaría la solución que pasa por T, por F1 y por F2. Y si lo hacéis arriba, debería quedaros tangente a CS1 y tangente a CS2. Si cogéis esta circunferencia, os va a quedar un punto de tangencia por aquí, su inverso negativo por acá y su inverso positivo por acá. Os quedará esa circunferencia que tenéis ahí. ¿Vale? Donde fijaros que pequeñas diferencias de precisión hacen que las cosas se os vayan bastante. Entonces, pues hay que tener un poquito cuidado con estas cosas. ¿Visto? ¿Alguna duda con respecto a esto? Luego, insisto, os paso las fotos estas para que las tengáis. En cuanto suba el YouTube vais a tener los dos enlaces para que los podáis ver. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Alguna duda de procedimiento? El que esto sea seguible, os admito que es complicado. No os voy a negar que no es trivialote. Y os digo, muy rápidamente, tenéis en los apuntes, este es el problema de Apolonio, aquí lo que os estaba contando, las rectas de D'Alembert, las soluciones relacionadas con la recta de D'Alembert, las familias de soluciones, la triple positiva, positiva y negativa con las otras dos, positiva y negativa con las otras dos, cuál es la solución que relaciona esto, todo esto es lo que hemos estado viendo, y ahora llegaría otra parte que sinceramente no voy a llegar, que es cómo generalizar el problema de Apolonio. Y es, si os dan un problema general, pues técnicamente también es resoluble y está explicado en las, pues creo que son 6 páginas más las que me quedan. No voy a entrar a ello porque no me da tiempo de aquí a mañana,
al final, pues los problemas que os pongamos tendrán de alguna manera que poder ser atacables de otra manera que no sea simplemente con una generalización de Apolonio general. Os daremos, o bien las circunferencias se cortan, con lo cual lo podéis resolver haciendo una simplificación de los datos, resolviéndolo por homotecia, o tendréis un punto de paso y podéis invertir en ese punto de paso, o tenéis alguna isogonalidad y podéis trabajar con esa isogonalidad. A lo mejor trabajáis con isogonalidad, os sale un haz parabólico y luego lo podéis resolver, como os he dicho yo ahora, con un problema de haz parabólico y cualquier otra condición, etcétera, etcétera. Pero lo último que quería ver en la clase de hoy es el esquema de resolución de problemas de métrica, ¿vale? Y es cómo tengo que atacar yo un problema de métrica cualquiera. Si yo tengo cualquier problema de métrica, ¿qué tengo que hacer yo para poder atacarlo? Y os voy a decir, normalmente tendréis un problema del estilo de, siempre vais a tener C sub 1, C sub 2, C sub 3, imaginaros que tenéis aquí el mismo alfa, aquí y aquí. Este problema lo podéis resolver de las tres maneras que hemos visto por inversión. Tenéis una condición de isogonalidad, por lo tanto lo podéis resolver utilizando la inversión de soluciones dobles. Tenéis un punto de paso, con lo cual podéis simplificar las soluciones, y tenéis un punto de corte, con lo cual podéis utilizar la solución de simplificación de los datos. Yo lo que os voy a deciros es, vamos a intentar hacer un diagrama de flujo pensando en qué puedo hacer yo para resolver estos problemas. Vale, la primera pregunta que os tenéis que hacer, insisto, vais a tener aquí un C sub 1 con un alfa sub 1, un C sub 2 con un alfa sub 2 y un C sub 3 con un alfa sub 3, donde estos alfas en ocasiones pueden ser ortogonalidades o en ocasiones pueden ser, en vez de ortogonalidades, diametralidades, y en ocasiones, en vez del C sub 3, en vez de eso vas a tener un radio dado, por ejemplo, ¿vale? ¿Había alguien que iba a preguntar algo o no? Sí, yo. Dime. Es que lo del problema de Apolonio, o sea, no me ha quedado muy claro qué es. O sea, El problema de Apolonio son las circunferencias que son tangentes a tres dadas. Ese es un problema clásico de la antigüedad que se conoce como el problema de Apolonio. Y la vale. resolución que hacemos es la que te he enseñado. Es recta de D'Alembert que relacione con la solución que te están buscando. Fíjate que el problema tiene 8 soluciones. Fíjate que este es el fregado que haces para determinar 2 de las soluciones. Evidentemente no te voy a pedir las 8 al mismo tiempo, porque requeriría 6 o 7 hojas una encima de la otra para poder tratarlo todo y que se viera. Normalmente cuando te pondremos un problema de este estilo, te daremos un croquis para decirte qué solución estás buscando, y eso es lo que llamamos problema de Apolonio. Esta es una versión simplificada, que es con una de las circunferencias una recta, y la versión general es con 3 circunferencias, pero la idea fundamental es la misma, ¿vale? Gracias. Venga, entonces, lo que decía, los alfa sub i puede ser ortogonalidad o diametralidad, pueden sustituirme una condición de un C sub 3 por un radio dado, pero al final esos son los problemas que yo puedo tener aquí. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer siempre es, ¿tengo una pertenencia a un haz? Si tengo un problema de pertenencia a un haz, los problemas de pertenencia a un haz los hemos hecho todos. Todos no, por ejemplo, no hemos hecho un problema de pertenencia a un haz F1, F2 y diametral a C sub 3. Ese no lo hemos hecho, pero no es más que determinar el eje diametral entre F1 y C sub 3. Es otra vez más un problema sencillote. Todos los problemas de diametralidad no son más que determinar un eje diametral, ortodiametral, con una circunferencia de haz conjugado. Así que todos los problemas de pertenencia a un haz son problemas triviales que yo tengo, bueno, triviales, son problemas resolubles que yo tengo que saber hacer necesariamente. Dentro de esos problemas de pertenencia a un haz, ¿qué me voy a encontrar? Pues cualquier condición de ortogonalidad más lo que sea es un problema de pertenencia a un haz. Cualquier problema de ortogonalidad más diametralidad más lo que sea, aquí está el morado, cualquier problema de ortogonalidad más diametralidad más lo que sea es un problema de pertenencia a un haz. Todos esos problemas son inmediatos. Yo lo que hago es decir, vale, cuando tengo esto no necesito hacer absolutamente nada más, yo tengo una pertenencia a un haz y trabajo con ese problema de pertenencia a un haz y lo resuelvo. Y de esa manera el problema es razonablemente sencillo. ¿Qué casos particulares de pertenencia a un haz? Pues fijaros que siempre que yo tenga o bien ortogonalidad o diametralidad más un punto de paso, más P más una tercera condición, la que sea, esto me define siempre un haz elíptico.
si la circunferencia no pertenece, si el punto P no pertenece a ninguna de las circunferencias. Esto me define un haz que normalmente será elíptico. Siempre que yo tenga un punto P que pertenezca a un C sub I, esto me define un haz parabólico. Entonces, lo primero que tenéis que ser capaces de hacer es coger cualquier problema del cuadernillo y inmediatamente identificar si yo tengo un problema de pertenencia a un haz. Porque si tengo un problema de pertenencia a un haz, la resolución es sencilla. Como hemos visto, en el parabólico hay veces que una resolución de un problema de pertenencia a un haz por inversión puede resultar cómodo. Si yo tengo una pertenencia a un haz hiperbólico o elíptico, en realidad también se pueden resolver por inversión de una manera razonablemente trivialota. Pero bueno, lo primero que tengo que preguntarme es si tengo una pertenencia a un haz. Ahora, imaginaros que yo no puedo tener una pertenencia a un haz, es decir, yo no tengo pertenencia a un haz. Esto no funciona. Ahora tengo que ver cómo puedo seguir resolviendo. Y ahora la pregunta que me tengo que hacer después es, ¿tengo un punto de paso? Y especialmente, y esto es, si me pasa esto, me están indicando muy importantemente, P pertenece al eje radical de C sub I y C sub J. Si sucede esto, me están indicando muy severamente que lo que yo tengo que hacer es hacer un C inversión centrada en P y hacer el problema por simplificación de las soluciones. Sobre todo si el punto pertenece al eje radical. Si el punto pertenece al eje radical, la inversión que hace que C sub 1 se transforme en ella misma, hace que C sub 2 también se transforme en ella misma y por lo tanto ese problema es súper trivialote. Goniómetras, resuelvo las rectas que cumplen las condiciones, devuelvo la inversión y lo hago. Es el problema que hicimos ayer. Probablemente en la clase de problemas hagamos algún otro ejemplo de aquí. Este es un indicativo muy serio de que me están diciendo que vaya por aquí. Si el punto P existe pero no pertenece a ninguna de las dos figuras, esto lo puedo resolver, pero ya mi solución no es tan trivial. Si tengo un caso como este, en el que este punto no pertenece a este eje radical, no está en esta recta de acá, sino que está fuera, pues ahora ya tendré que elegir una potencia de inversión que haga que una circunferencia se transforme en ella misma y la otra circunferencia me quedará donde caiga, ¿vale? No tengo mayores circunstancias, pero un punto de paso invita mucho. La cuestión es, si por algún motivo me dan las circunferencias y el punto de paso me lo dan muy lejos, operativamente hacer soluciones dobles en un problema como este puede ser realmente complicado. Con lo cual, pues esto no es la panacea. El hecho de que yo tenga siempre un punto de paso no me indica que siempre tenga que hacerlo con esa solución. Pero es, si el problema no está colocado a mala leche y está más o menos colocado, es una solución bastante sencilla. Y ahora, si no tengo punto de paso y no tengo pertenencia a un haz, ¿vale? Ahora ya es un poco a gusto del consumidor. Tenéis dos opciones. Ver si C sub I interseca con C sub J, si esta intersección existe, o ver si alfa sub I es igual a alfa sub J. Son las dos opciones que tenéis. Pueden pasar ambas al mismo tiempo, en cuyo caso pues tenéis que pensar cuál de las dos os gustan más. Si C sub I tiene intersección con C sub J, aquí lo que podéis hacer es una simplificación de los datos. Y si alfa sub I es igual a alfa sub J, lo que tenéis que hacer es soluciones dobles. Que es el caso de lo que hemos estado viendo hoy en el problema de Apolonio. Pero este es el esquema de resolución. Siempre hay que comprobar que tenéis una pertenencia a un haz, y si es una pertenencia a un haz, los hemos hecho prácticamente todos, y si hay alguno que no hayamos hecho, me lo podéis preguntar y lo hacemos en la clase de problemas de mañana. Si no tengo una pertenencia a un haz, compruebo si tengo un punto de paso, y si ese punto de paso está bien colocado, me tiro de piscina porque me lo están invitando. Y si no tengo un punto de paso o ese punto de paso está mal colocado, compruebo si tengo esta condición o esta condición. El punto cuarto es no tengo ninguna de las condiciones anteriores, es la generalización de Apolonio, y no llegamos este año porque no da tiempo, ¿vale? Pero si en algún momento en vuestro futuro profesional de manera completamente milagrosa os encontráis con ese problema, pues lo miráis en los apuntes que está explicado. ¿Visto? ¿Alguna duda con respecto a esto?
Vale. Si no hay dudas con respecto a esto, os quiero contar un caso particular de simplificación de los datos que no hemos visto, y es qué pasa cuando yo tengo C1 y C2 que son tangentes entre sí. Esto lo tenéis en 2 o 3 problemas de exámenes, que fijaros que ¿por qué suelen ponerse C1 igual a C2 que sean tangentes? Porque esto es muy jugoso para si esto lo quieres resolver por isogonalidad. La circunferencia fundamental de la inversión positiva la tenemos la homotecia positiva, tenemos el centro de inversión positiva y la potencia es inmediata, ¿vale? No tenemos ningún interés en hacer que trabajéis excesivamente a la hora de determinar esa potencia, porque como habéis visto en este problema que he hecho aquí, en el que he tenido que determinar todas las potencias, en el momento en el que te pones a determinar 3 o 4 potencias de inversión, el problema se vuelve absolutamente inmanejable en cuanto a trazado, porque nos queda muy, muy elaborado. Entonces, este problema lo podríamos resolver así, utilizamos la tercera condición como sea y lo resolvemos por isogonalidad, por ejemplo. Imaginaros que es el problema más sencillo en el que me están diciendo tangente, tangente. ¿Vale? Pero fijaros que exactamente igual que lo hacemos así, lo podríamos hacer también con la inversión en el punto que tienen en común estos elementos. Tú coges aquí e inviertes en este punto que tenemos acá. ¿Vale? Entonces, si tú coges esta inversión en el punto común, tenemos C1 y C2. Fijaros que a la hora de hacer esta inversión, imaginaros que cojo esta potencia de inversión que yo tengo aquí. Os recuerdo que la potencia de inversión que podéis coger es arbitraria, podéis coger la que queráis. Fijaros que al invertir estas circunferencias me queda un C2' que es una recta y un C1' que es otra recta, como siempre. Pero las rectas son paralelas. En vez de ser 2 rectas que se cortan en un centro de homotecia para la solución, lo que me quedan ahí son 2 rectas que son paralelas. Entonces, al final, estas soluciones, en vez de tener una homotecia, lo que tengo es una traslación. Cualquier circunferencia que busque yo, esta S' inversa, pues si yo la muevo para acá o para acá, son todas ellas tangentes a estas dos. Entonces, completaría la misma idea si yo tengo un punto de paso aquí, tengo este punto aquí P', que es el inverso de este punto P que yo he determinado, pues sacaría la solución que pasa por P', sacaría la otra solución que pasa por P', las invertiría y eso me determinaría la solución. ¿Vale? Es un caso particular. Para cuando tienes la tangencia, esto te quedan rectas paralelas en vez de rectas que se corten. ¿Alguna preguntilla extra o cortamos ya aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? En principio ya podéis tocar absolutamente todos los problemas del cuadernillo de ejercicios. Mañana, si todo va bien, me preguntaréis por los que no sepáis hacer y podemos trabajar con los que me preguntáis. Si es como las demás clases de problemas y nadie pregunta nada, pues yo me pondré a hacer ejercicios así al tuntún como considere. Pero insisto, esta es la última clase de teoría antes del examen. Queda una clase antes del examen justo el día antes que yo utilizaré para hacer un repaso y resolver dudas. Por favor, intentar miraroslo un poquito antes de la clase de problemas de mañana y de pasado. Y, insisto, hacer uso de la posibilidad de tutorías. Me vale incluso si me pedís tutorías durante la Semana Santa, pues lo organizamos y juntamos un rato, aunque a mi mujer no le guste, pero saco un rato y os hago caso e intentar estudiar un poquito, que es el siguiente examen. ¿Alguna duda más o cortamos aquí? Yo tengo una duda. Dispara. Que es que no me quedó muy claro lo de isogonalidad, no lo veo muy bien. Isogonalidad, isogonalidad quiere decir que tienes el mismo ángulo con respecto a ambas. Tienes aquí el mismo ángulo con respecto a esta que con respecto a esta. De tal manera que si tú coges aquí la circunferencia que pasa por este punto T, que es tangente por ese punto, su inversa pasa por este punto T' y lo que tienes es una circunferencia que pasa por estos dos y esta circunferencia es perpendicular a la circunferencia fundamental de la inversión. Entonces, cuando tienes la misma condición angular con respecto a dos circunferencias, sea tangencia y tangencia o sea lo que sea, puedes convertir la condición de tangencia-tangencia en una condición de ortogonalidad más tangencia. ¿Vale? Y eso es lo que llamamos con isogonalidad. Tenemos el mismo ángulo con respecto a dos circunferencias. En realidad esto lo puedes hacer cuando el ángulo es distinto, pero requiere un poquito más de trabajo, que es lo que no he llegado a contar porque no me ha dado tiempo. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguna duda más?
Pues Disculpe, una pregunta. dime. ¿Entra todo esto y toda geometría proyectiva en el próximo examen? Correcto. Al final el examen va a ser 2 test distintos, vamos a separar los test, y 2 ejercicios, uno de proyectiva y otro de métrica, y el temario de métrica es todo lo que os he contado aquí, y el temario de proyectiva es todo lo que hemos visto en la primera parte de la asignatura. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Algo más? Venga, pues cortamos aquí y